Exalcalde Segundo Jacinto Pérez, visita usted el municipio de Yopal y asiste precisamente el día de hoy a este foro que se tiene, foro regional por las vías. ¿Qué decir o qué se espera de este foro? Sé que pues ha trabajado también bastante por esta vía Labranza Grande desde que fue precisamente su gobierno en el municipio de Labranza Grande. Sí, muchísimas gracias, un gustazo nuevamente estar aquí en Yopal y más en estos escenarios que hacían mucha falta en temas tan importantes como la conectividad vial de nuestros departamentos. La verdad, pues nosotros venimos, voy a hacer una ponencia en el sentido de explicarle cómo se han venido ejecutando los recursos del Pacto Bicentenario. En este momento, por ejemplo, en la vía Labranza Grande se están ejecutando 172.000 millones de pesos. Tenemos contratista, interventoría, con un contrato que ya cumplió más de 3 años de data de inicio, a 10 años. Y obviamente pues hay un inconformismo de la comunidad y un inconformismo de todo el mundo por la forma como se han venido ejecutando estos contratos, estos trabajos. Hoy esperamos que gracias a este espacio que genera el concejal Cristóbal Torres, de poder avisorar más a la comunidad, a los medios de comunicación y a las autoridades pertinentes sobre nuestra apreciación de cómo se debe mejorar la gestión de estos contratos y obviamente cómo esto redundaría en el mejoramiento de la movilidad de los dos departamentos. Yo siempre he venido diciendo y venido insistiendo que se ha venido ejecutando muy mal estos contratos. No es posible que a la fecha de hoy, como voy a hacer mi intervención a mostrarles, se han desembolsado 50.000 millones de pesos de esos 172.000 y no tenemos ni 3 kilómetros de pavimento. Es algo inaudito, con las necesidades que ha generado la vía, la transversal leucusiana, con la necesidad de movilización que ha habido, que cada año es una problemática más aguda. Es importante que el INVIAS entienda y el gobierno nacional que se debe mejorar la gestión de ese contrato. La propuesta que hicimos en el 2022 en la Cámara de Representantes es clave en el sentido de traer las vigencias futuras a vigencias presentes para poder desenvolver más y darle mayor capacidad en el sentido de ejecutar los contratos, la obra más rápidamente. Sin embargo, tenemos que primero revisar muy bien cómo se están ejecutando, repito, porque ha habido una mala planeación. No ha habido, el INVIAS ha desatendido muchísimas observaciones y hoy tenemos un resultado bastante preocupante y es que 50.000 millones de pesos se le han girado al contratista y no tenemos 3 kilómetros de pavimento, con 3 años de contrato. Entonces, en este foro, que valoro mucho estos temas académicos, tenemos que hacerle ver a la comunidad la forma como se están ejecutando, porque se dice mucho en los medios, se dice mucho en las redes sociales, pero acá traemos la información técnica, la información oficial de cómo se han venido ejecutando. Por ejemplo, 172.000 millones, una reflexión que quiero que quede hoy en el foro. Son 172.000 millones que se están ejecutando en esta vía y nos dicen de esos 172.000 millones, 20.000 millones de pesos es para la construcción del viaducto que está al lado del pueblo en el río Cravo Sur. 150.000 millones para pavimento. Y nos dicen ahora el Invías que esos 150.000 millones de pesos alcanzan únicamente para 21 kilómetros. Por Dios, qué despropósito. O sea que cada kilómetro nos va a salir a más de 7.000 millones de pesos. Esa es una reflexión que yo quiero que quede acá hoy. Que los órganos de control, como la Contraloría General de la República, que mediante el mecanismo del control excepcional, revise lo que se ha venido ejecutando hasta el momento y haga un acompañamiento en tiempo real sobre los trabajos que se vienen adelantando. No nos puede quedar grande esto. Hicimos lo más difícil, que era conseguir los recursos para pavimentar esa vía. No nos puede quedar grande que ahora ejecutarlo sea un problema mayor. Entonces, aquí hay necesidad de que toda la clase política, este es un proyecto que nos debe unir como departamentos, sin importar las diferencias que podamos tener políticas. Nuestra gente está sufriendo cada vez que se cierra la vía alcusiana, la economía, el turismo, todo se afecta, la productividad y la competitividad de los departamentos. Este es un proyecto que tiene que tener dolientes desde el concejal, desde el edil, hasta el gobernador, hasta los alcaldes. Hay que hacerle acompañamiento. Tenemos la plata, tenemos 172.000 millones actualmente que se están ejecutando. Tenemos que mejorar la gestión de este contrato para que en el corto plazo podamos tener una vía pavimentada, brindándole la movilidad que necesita Casanare y Boyacá. Es la buena posibilidad con el gobierno nacional de poder que se realice pues, las mejoras en esta obra, en esta vía, que se pueda ampliar
como lo han solicitado ustedes para poder que sea pues una vía realmente alterna y que pues facilite la transitabilidad por ese sector, menos riesgo? Hay varias cosas a favor. Una, la problemática de la vía Alcuciano. La vía por Labranza Grande es una vía que es de segundo orden, ¿sí? 7.5 metros de ancho para transporte liviano. En este momento, a corto y mediano plazo, no está proyectada esa vía para una vía de primer orden, o sea, para que pase tractomula. Pasará mucho tiempo para eso. Hay buena voluntad de los gobernadores que lo han expresado, estuvieron en Labranza Grande, han venido trabajando, se ha mejorado la gestión, el avance del contrato, aunque mínimamente, pero este año se ha visto avance por la presión que se ha hecho. En el gobierno nacional, no, por los acontecimientos que hemos venido mirando de los recortes presupuestales, va a ser muy difícil que en el corto plazo nos asignen mayores recursos. Pero por eso es importante hoy dejar claro que hay 172.000 millones que tenemos que ejecutarlos. Hay una decisión que sí puede tomar el gobierno nacional actual y es poder traer unas vigencias futuras de años siguientes a años presentes para poder agilizar el contrato. En eso quedó comprometida la ministra de Transporte. Entiendo, según la información que me hizo llegar el Invías, hay 4.650 millones que ya se trajeron de la vigencia 2026 a la 2024. Entonces hay que seguir presionando. Yo entiendo que no hay recursos en el gobierno nacional, ¿sí? Porque estamos pasando por un tema fiscal severo. Sin embargo, lo que vengo aquí y es mi aporte a este foro es que tenemos 172.000 millones. ¿Cómo es posible que con 172.000 millones no vayamos a pavimentar sino 21 kilómetros? Y cuando nosotros en el año 2018 con la gobernación de Boyacá, cuando fui alcalde, conseguimos una obra por OCAT Paz con la gobernación de Boyacá, con el ingeniero Carlos Amaya, donde invertimos 35.000 millones de pesos y hicimos 11 kilómetros. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí veo a gente del Invías, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que se tiene que hacer la comunidad, esa es la pregunta que se tiene que hacer los órganos de control. El Invías, ¿por qué el contratista y la interventoría nos están generando estos informes de esta manera? No puede ser. Tenemos que revisar eso. Si nosotros revisamos lo que actualmente está y corregimos, podemos en el corto plazo tener una vía más competitiva en el sentido que tengamos mayor movilidad permanente. Recordemos quién es el contratista. Es un contratista, Corredores Viales, es un consorcio, Corredores Viales, incluso tuvo dificultades al comienzo con un escándalo que hubo en centros poblados, que nosotros avisoramos esos temas, se solucionó en esa parte, pero ese es como el común denominador. Yo en la socialización les decía, no corran, porque lo que inicia mal, termina mal, y lo que estamos viendo hoy es esa salida en falso que hicieron en el 2021 en tratar de mostrar resultados sin el tema técnico. Los estudios y diseños de la vía, ahorita voy a explicar un problema que hubo ahí, que sigue sin resolverse, que siguen las dudas y que el Invías no ha dado explicación. En un momento el gobernador de Casanare manifestó que si le tocaba hacer un endeudamiento de la gobernación de Casanare para pues poner esos recursos para poder mejorar esta vía y tener así una vía que pues le sirva y en esta conectividad entre Boyacá y Casanare, ya que pues la despensa también, el sector comercial es bastante entre los dos departamentos. ¿Estaría quizás de pronto en disposición Boyacá? ¿Creen ustedes que de pronto se unirían ustedes también a este clamor para unificar esfuerzos y presupuestos entre los dos departamentos y las comunidades para poder que pues se solucione de una vez definitivamente esta vez? Boyacá ya lo hizo. Boyacá, el ingeniero Carlos Andrés Amaya presentó un empréstito hace unos meses y dentro de esos empréstitos fueron casi 140.000 millones de pesos para cofinanciar lo que le corresponde a los departamentos en las obras del Pacto Bicentenario. Como son obras a largo plazo y obras que se tienen que hacer, obviamente entiendo las dificultades fiscales que hay en este momento en el país y en los departamentos. El mecanismo de endeudamiento es un mecanismo legal de inversión y este proyecto, por la necesidad, por el tema primordial de primer orden, fácilmente podría pasar con un proyecto de endeudamiento. Nosotros estamos confiados de esa palabra del gobernador de Casanare, César Zorro. Sabemos que conoce la problemática. Cuando él era representante de la Cámara, estuvimos muchas veces, nos invitó al tema a hablar en la Cámara de Representantes y ojalá ellos puedan resolver ese problema de la financiación. Eso es otro tema que hay que ver, cómo se van a invertir esos recursos, porque Boyacá ya los tiene.
Casanare estamos esperando a ver de qué manera los van a asignar, pero esos 70.000 millones de pesos, ¿cómo los vamos a invertir? ¿Dónde los vamos a invertir? ¿Se los vamos a adicionar a este contrato? Estamos viendo un contratista que no avanza, ese contratista, ¿qué hacemos? Hacemos un nuevo proceso contractual. Esas son las decisiones que hay que tomar y pensando en optimizar los recursos, porque no podemos seguir en lo mismo, 50.000 millones para 3 kilómetros en 3 años de obra, por Dios. ¿Tienen entonces decididos ustedes a que se tome unas decisiones que realmente generen el cambio? Sí, claro, nosotros estamos esperando que se mejore la gestión del contrato y obviamente que hayan unos compromisos serios, sobre todo los órganos de control. Nosotros es primordial que la Contraloría intervenga en el sentido de que revise lo que se está ejecutando y haga un acompañamiento. Ellos tienen un mecanismo que se llama el mecanismo de control excepcional. Ellos lo pueden hacer y esperamos pues que haya, como es una necesidad imperante, todo el mundo habla de la vida, de los problemas, pero tenemos que enfocarnos en las soluciones.